Y vamos a tener un tema. El tema es la idolatría. El título de este tema quiero ponerle Huid de la idolatría. Y la lectura está en este libro, segundo libro del Pentateuco, en Éxodo, capítulo 20, y vamos a leer del 1 al 6. Dice de esta manera: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Queridos hermanos, en estos pasajes del Éxodo, en el capítulo 20 que hemos leído, Dios está dando leyes. Principalmente está dando un molde de leyes llamadas, estas leyes, los 10 mandamientos. Pero digo un molde en el buen sentido de la palabra, porque de este molde salen muchos más mandamientos. Muchas veces las personas se ciñen en 10 mandamientos. Pero Jesús le preguntó una vez a un joven, le dijo: ¿cumplen los mandamientos? Y él dijo: sí, Señor, yo los cumplo. Y el Señor Jesús les dijo: pero una cosa te falta. Significa que después de cumplir los mandamientos, esos mandamientos se mueven como vertientes, se van vertiendo por la vida de cada individuo, de cada persona, en muchas áreas más, las cuales se constituyen como mandamientos de parte del Señor. Y además de los 10 mandamientos, Dios les dio leyes e instrucciones a Moisés para un buen desarrollo en la convivencia del pueblo. En otras palabras, el Señor les estaba enseñando con estos 10 mandamientos. En esto que hemos leído, en los versículos del 1 al 6, les está enseñando que la idolatría debe de ser quitada de sus corazones. Idolatría, hermanos, yo quiero enseñaros hoy algo que quizás vosotros pensáis que idolatría es solamente aquello de adorar estatuas e imágenes. Pero es mucho más amplio que todo eso. De hecho, en los episodios acontecidos en este pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, después de haber salido de la esclavitud de Egipto, después de haber estado muchísimos años esclavos, oprimidos por sus enemigos, los egipcios, ellos se dan cuenta de que el día que Dios los libró, habían sido librados realmente de la muerte, de la esclavitud. Entonces, lo que vamos a leer desde ahora en adelante va a verificar lo que acabo de decir. Que ser un idólatra va mucho más allá de adorar una imagen. Porque para ser idólatra solamente necesitas una cosa: tomar valores que vayan por encima. Tomar valores para ti mismo, que vayan por encima, o que se pongan al lado de los valores que Dios revela en su palabra. Por ejemplo, vamos a examinar en Éxodo, en el capítulo 32, de los versículos del 1 al 6. Dice de esta manera, Éxodo 32, versículos del 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, esto después de los 10 mandamientos, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. Buril es una especie de cincel que trabaja los metales. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Aquí vemos, hermanos, en lo que hemos leído, a un pueblo que está preocupado. Y está preocupado viendo que Moisés, tal y como hemos leído, viendo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos buscaron la manera de ser guiados. Y pidieron a Aarón, le pidieron que hicieran un Dios para que fueran bien guiados. Es decir, ellos no confiaron en las palabras de Dios que antes les había dado. No tendréis dioses ajenos delante de mí, les dijo. Pero lo peor de todo no es que el pueblo cayó en la idolatría de pedir dioses que fueran guiados por esos dioses nuevos para ellos. Porque ya tenían al Dios vivo y verdadero, y tenían a un buen líder elegido por Dios para guiar al pueblo. Este es Moisés. Sin embargo, digo que eso no es todo, porque Aarón, hermano de Moisés, él mismo fue arrastrado por la idolatría que el pueblo le estaba pidiendo. Y él mismo quiso tomar el lugar de Moisés. Cuando dijo en el versículo 5, mañana será fiesta a Jehová. Presuntuosamente, Aarón estaba tomando el lugar de Dios. Estaba tomando, mejor dicho, el lugar de Moisés, presuntuosamente. Aarón dijo: mañana será fiesta para Jehová. Eso es presuponer que lo que él está haciendo es un mandato que el Señor le ha dicho, cuando esto no es así. Aarón estaba diciendo: tememos al Señor, tenemos temor de Dios, pero honramos a otros dioses. Y esto no se puede entender, esto es una contradicción. Por eso digo, lo más peligroso de todo esto es que en el tiempo que estuvo Moisés en el monte con Dios, había un hombre allí abajo guiando mal al pueblo. Este era el hermano de Moisés, Aarón. Un hombre muy peligroso en ese momento. Un hombre con deseos de guiar, pero sin saber ni lo que está haciendo. Y eso es idolatría, porque se está poniendo él en la boca de Dios, sin ser nada. Ni siquiera elegido por Dios para que guiara al pueblo, porque en este caso era Moisés quien tenía que hacerlo. Pero él presuntuosamente eligió hacer un Dios con el oro de las personas que tenían zarcillos y joyas del pueblo de Israel. Temían al Señor, pero estaban honrando a alguien que no era el Señor. Se estaban honrando a sí mismo. Aarón se estaba honrando a sí mismo, oyendo la voz del pueblo idólatra. En otras palabras, si tú y yo no nos ponemos bajo la autoridad de Dios y reconocemos la autoridad de Dios delegada, en este caso Moisés, entonces nuestras celebraciones, nuestras liturgias, nuestras reuniones cúlticas no serán más que hojarasca idólatra delante de Dios. Y de eso hoy hay mucho.
La gente confunde al Dios verdadero con un Dios falso. Y muchas veces, como digo, adorar a otro Dios que no es Dios, no solamente es a través de imágenes, sino que eso va mucho más amplio. Esta palabra de va mucho más amplio que adorar estatua, la vamos a escuchar hoy varias veces en este tiempo de la palabra. En el versículo 7, vamos a ver de lo que hemos leído. No lo hemos leído, pero lo vamos a leer ahora porque lo tengo aquí delante. Entonces el Señor dijo, versículo 7, a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El pueblo se ha vuelto idólatra. Justamente lo que Dios les había dicho que no hicieran. Ellos tardaron muy poquito en comenzar a hacerlo. Dijo Dios a Moisés: anda, desciende, porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y no solo en este momento, sino que si seguimos leyendo Éxodo, Números y todo el pasaje por el desierto, todo su peregrinaje por el desierto, continuamente vemos que los israelitas se rebelaban contra Dios y contra Moisés, la autoridad delegada de Dios en ese momento. En todo su andar por el desierto. 40 años estuvieron andando por el desierto y 40 años rebelándose contra Dios y adorando a otros dioses. Pero ellos decían: no, estamos adorando a Dios. Pero te estás adorando a ti mismo. No estás adorando a Dios. Si no te sometes a la palabra de Dios, si no te sometes a la autoridad delegada de Dios, que Dios ha puesto en ese momento, en este caso Moisés, no estás adorando a Dios. Te estás adorando a ti mismo. Estás haciendo como que estás adorando a Dios, pero estás honrando a otros dioses. Como le dijo la serpiente en el Edén a Adán y Eva: seréis dioses. Y ellos se lo creyeron y empezaron a adorarse a sí mismos desde el principio. Por eso digo que es mucho más amplio que adorar imágenes. Es la idolatría. Y en este tiempo de peregrinaje por el desierto, yo tengo textos bíblicos que no los puedo leer ahora, pues serían muchos, pero he cogido solamente uno del libro de Números, que dice que como pecado de idolatría es la obstinación y que lleva a la rebelión. Y esto les produjo consecuencias terribles al pueblo de Dios. Cuando ellos dijeron en Números, en el peregrinaje por el desierto, más adelante de Éxodo, más adelante de lo que acabamos de leer, ellos comenzaron y siguieron con la misma obstinación. Y dijeron en una ocasión: designemos un capitán. Designemos a un capitán. Anteriormente hemos dicho: es que Moisés tarda en bajar. Designemos a un Dios que nos guíe. Porque no sabemos qué le haya pasado a Moisés. Estaban ansiosos con la corrupción de su corazón, estaban ansiosos de guiar algo que a ellos no le correspondía. Y esto es adorarse a sí mismos. Así que pronto cayeron en un mandamiento de desobediencia: no adorarás a otros dioses aparte de mí. Fue lo que le dijo el Señor. Y ellos cayeron rápidamente, rapidito. En el momento que el líder que Dios había colocado en el pueblo de Israel, Moisés, se subió al monte a hablar con Dios para luego dar leyes que le hicieran bien al pueblo, rápidamente cayeron en la desobediencia y la rebelión. Y eso está pasando hoy, hermano. Hay muchos que están ansiosos por gobernar lo que no le corresponde. Y eso es pecado de idolatría. Por eso digo que es mucho más amplio que adorar imágenes. Y aquí tenemos otro punto en cuestión. Hemos dicho que es la idolatría, que va más allá de las imágenes. Pero ahora vamos a ver dónde está la idolatría. Parece ser que los apóstoles
Y eso lo vamos a ver ahora. Ya veían la idolatría mientras estaban escribiendo el Nuevo, mucho antes de terminarlo. Ellos ya estaban escribiendo sobre que la idolatría se encontraba dentro de la iglesia. Al igual que en el pueblo de Israel en lo antiguo ocurrió, también en la iglesia está pasando. Pasó y hoy está pasando. Y Pablo les recuerda y los amonesta y les dice las consecuencias que acarrea rebelarse contra Dios y ser idólatras mientras te rebelas contra Dios. Porque no olvides que hemos dicho, escrituras bíblicas dicen que la rebelión y la obstinación, la presuntuosidad del corazón humano te lleva a la idolatría. Es idolatría. En primera carta a los Corintios, capítulo 10, vamos a leer, versículo 1 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 11. Vamos a ver qué dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Por idólatras. Ahora lo vamos a ver. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Eso es lo que hemos leído en Éxodo 32. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros y amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 11. Toda esta narración que hace el apóstol San Pablo está contándonos lo que aconteció en aquel tiempo, y que todo lo que está escribiendo es para que no ignoremos, como dice el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, no seáis ignorantes. En otras palabras, lo que Pablo les está diciendo es que el segundo mandamiento de la ley de Dios, el pueblo de Israel, les estaba contando que ellos desobedecieron a ese mandamiento, quebrantaron el mandamiento. El mandamiento es quebrantado hoy por el mundo, pero también en la iglesia es quebrantado este mandamiento, aún dentro de ella. Y por eso que San Pablo escribe, versículo 7, de esta forma: no seáis idólatras. Se lo está diciendo a la iglesia, no al mundo. No seáis idólatras. Y después de eso, en el versículo 14, hermanos, él resume todos esos pecados de rebelión, todos esos pecados de murmuración, porque murmuraban a Moisés y murmuraban a Dios en su cara, murmuraban a Dios en su cara. Ellos criticaban a Moisés, chismeaban, como yo puse en el WhatsApp el otro día del grupo, donde dice Proverbios, que aquellos chismosos que descubren los secretos, no te fíes de ellos, en sus labios están lisonjeándote para congraciarse. Y eso es idolatría del mismo modo, hermano. Por eso San Pablo aquí les está recordando a los
discípulos de Corinto, de la iglesia de Corinto. Les está diciendo: no quiero, hermanos, que seáis ignorantes de estas cosas, porque lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel os puede pasar a vosotros por idólatras, murmuradores, chismosos, detractores. Eso les estaba diciendo. Y él todo eso lo resume en una sola palabra, todos esos pecados. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Creo que está claro, y me parece que ese pecado de idolatría se reproducía muy a menudo en la iglesia, entre otros pecados que se estaban dando. Y Pablo les escribe por carta diciéndole: no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, entre comillas, sea idólatra. Eso se lo dice justamente antes de este capítulo 10. Les está diciendo: no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea idólatra. Pablo está escribiendo a la iglesia. ¿Cómo es posible, te preguntarás tú, que un hermano sea idólatra si en la iglesia no adoramos imágenes? Es por lo que yo he dicho antes, que la idolatría va más amplio, más allá de simplemente adorar estatuas e imágenes. Somos muy propensos a criticar al catolicismo, porque ellos están adorando imágenes de escayola y de yeso, y de madera y de alambre. Pero no nos estamos dando cuenta que nosotros estamos cayendo en el mismo pecado de idolatría muchas veces, a causa de nuestra actitud. Y San Pablo lo enseña a la iglesia. Esto no es un capricho de un predicador como yo, sino que es la escritura bíblica que te está hablando a través de los apóstoles. Y después le dice a Timoteo, a la iglesia que pastoreaba a Timoteo, les dice: el Espíritu dice claramente. ¿Qué Espíritu? Está en mayúscula. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos en la iglesia apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Qué significa esto que le está diciendo? Les está diciendo que ellos están escuchando espíritus engañadores. Esos espíritus no son fantasmas, se encontraban dentro de la iglesia. El espíritu con el cual tú hablas contra algo o acerca de alguien, eso es un espíritu engañador que hace mucho daño en los oídos que entran. Y le está diciendo esto: espíritus engañadores, doctrina de espíritus muertos. Porque una persona que no tiene el espíritu del Señor está muerto. Y Pablo le está hablando a la iglesia, dentro de la iglesia, que el Espíritu estaba hablándoles como en profecía, que en los últimos días, en los últimos tiempos, en estos tiempos últimos que vivimos, el Espíritu está diciendo claramente que algunos en la iglesia apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de espíritus muertos, de monolatría. Idolatría, demonolatría, que es idolatrar y adorar a los santos vivos o muertos. Muchos adoran a los santos muertos, pero otros lo adoran mientras viven. Esto es como adorar a los demonios. Por eso San Pablo a los corintios les enseña diciendo: no participéis de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No seáis participantes de eso. Y está hablando sobre la idolatría a la iglesia en ese contexto. Y en otra ocasión Pablo, en su epístola a la iglesia de Colosas, la iglesia a los colosenses, les dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. No está hablando al mundo, está hablando a la iglesia. Él les está diciendo: hermano, haced morir en vosotros lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Él señala una serie de cosas terrenales que abundan en el corazón humano: malos deseos y avaricia. Y añade San Pablo:
malos deseos y avaricia, escucha bien, que es idolatría. ¿Pensabas que la avaricia era un pecado que no tenía importancia? No es solamente adorar imágenes la idolatría. Es tener malos deseos, incluso contra alguien. Es tener avaricia en tu corazón. Eso es idolatría, según el apóstol San Pablo, en la carta a los Colosenses. Y de nuevo, aquí en Tesalónica, él se pone a escribir a los hermanos tesalonicenses y les dice en el primer capítulo, les dice, ¿cómo os habéis convertido de los ídolos al Dios vivo para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Cómo os habéis convertido? Él estaba contento de ver que los hermanos en la iglesia se habían convertido de los ídolos para servir a Dios. Pero Aarón pensaba que estaba haciendo fiesta para el Señor. Sin embargo, no estaba haciendo fiesta para el Señor. ¿Ves? Aarón pensaba que estaba adorando a Dios, ofreciéndole a Dios el becerro de oro. Sin embargo, estaba adorando a los demonios. Y en la iglesia San Pablo le está diciendo a los tesalonicenses lo mismo. ¿Cómo os habéis convertido de los ídolos? Ya está bien de ser ídolos de vosotros mismos. Os habéis convertido para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, que es muy diferente. Es muy diferente. Cuando tú quieres hacer lo que a ti te da la gana, lo que tú crees que tienes que hacer, cuando Dios no te lo ha ordenado que lo hagas, eso es idolatría. La obstinación equivale a idolatría según la Biblia. Y otro apóstol, Juan, en el último versículo de su primera epístola, en el capítulo 5, dice de esta manera y les exhorta a los creyentes diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Eso es lo que leemos en primera epístola de Juan, capítulo 5. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué le dice el apóstol San Juan que se guarden de los ídolos si ellos no adoran a ídolos de talla? Ellos no adoran a imágenes. ¿Por qué les dice guardaos de los ídolos? Porque la idolatría es más amplio que adorar imágenes. Te lo he repetido ya 4 o 5 veces. Y quizás todavía me queda alguna más, para que te enteres de una vez para siempre que no solo los católicos son idólatras, sino que todo aquel que se pone por encima de lo que Dios ha dicho en su palabra es un idólatra, con todas las letras mayúsculas. Y eso es lo que enseña la Biblia y los apóstoles. Hijitos, guardaos de los ídolos. Como un tercer punto, yo tengo aquí anotado que la idolatría, ¿de dónde proviene? Porque hemos visto que es la idolatría. Donde se encuentra la idolatría, no solo en el mundo y en el catolicismo romano, sino en la misma iglesia también, porque los apóstoles estaban siempre pendientes de ese error que tenían los hermanos en su corazón. Pero ahora, ¿de dónde proviene? ¿De dónde? Bueno, pues si vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, veremos cómo Jesús nos enseña. Y nos dice una cosa muy interesante. Dice que del corazón provienen todas estas cosas. Cuando Él está diciendo que el lavarse las manos tal y cual no es todo lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, eso contamina al hombre. Estas cosas que salen del corazón, la idolatría, hermano, se propaga, como dice Jesús. Eso contamina al hombre. La idolatría se propaga como una pandemia dentro del corazón humano. De ahí proviene, del corazón humano. De la corrupción que nace dentro del corazón de cada persona. La corrupción
que por naturaleza tenemos a causa de Adán, desde el principio que le dijo la serpiente a Adán y Eva, seréis como dioses. Ahí empezó la idolatría como corrupción dentro del corazón de cada persona. ¿Veis que la idolatría va más amplio, más allá de una estatua? Piénsalo bien esto. Según Gálatas, según San Pablo en Gálatas, en el capítulo 5 también nos dice que la idolatría, vamos a leerlo, Gálatas 5, versículo 19. Nos dice de esta manera, hermano. San Pablo está anotando una serie de cosas que para aquellos que no son guiados por el Espíritu de Dios. Y en la iglesia existían personas que no eran guiadas por el Espíritu de Dios. Y los que no son guiados por el Espíritu de Dios, todas las obras, aunque parezcan espirituales, como Aarón dijo, vamos a hacer una fiesta para Jehová, ofreciendo un becerro de oro, por favor, cuando momentos antes estaba diciendo, no hagáis imagen de ninguna cosa. Pero es que hoy día en la iglesia está pasando también algo parecido, que cuando ellos creen que están haciendo algo que es muy espiritual, San Pablo dice que no es así, que son obras de la carne. Y en el versículo 20, Pablo dice que la idolatría se manifiesta como obra de la carne. La idolatría, hermanos, como Jesús también dijo que venía del corazón humano, es una de la naturaleza misma, terrenal, pecaminosa de nuestra vida. Y esta naturaleza pecaminosa siempre va cuesta abajo. Fácil como el camino ancho. Y según la Biblia y nuestra misma experiencia, podemos decir que la idolatría está muy cerca a un paso de nuestro corazón. La idolatría. Así que la tendencia natural que muchas veces solemos tener es adorar a Dios o hacer que Dios se rebaje a nuestra imagen. Que nos hagamos a un Dios según nuestra imagen. Ah, mira, pues a mí me parece bien así. A mí me parece bien, a otro le parece bien de otra manera. Sin pensar si realmente eso es algo que Dios te está diciendo que hagas. Así que la tendencia natural es adorar o hacer un Dios a nuestra imagen humana en vez de buscar aquello que Dios nos ha ordenado en su palabra. Y a este punto podemos entrar en otro. ¿Cómo se acabará? ¿Cómo se acabará esto? ¿Cómo se terminará la idolatría o falsa adoración, que se puede llamar? Idolatría es una falsa adoración. ¿Veis que va más allá de una imagen, de adorar estatuas, de yeso o escayola? Idolatría es una falsa adoración. Lo mismo que Aarón estaba haciendo, pensando que estaban adorando a Dios. Pero a Dios no le agradó ni un poquito lo que estaban haciendo. Y esta falsa adoración nosotros, hermanos, la idolatría en la iglesia, no podemos eliminarla nosotros por nosotros mismos. Vamos a leer algo que tengo aquí en Apocalipsis, en el versículo 9, capítulo 9, versículo 20. Dice de esta manera, y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, acordaos de lo que hemos leído. Los israelitas salieron de Egipto librados del poder de los egipcios. Y el Señor mandó sobre los egipcios plagas. El Señor los sacó de Egipto con mano fuerte, les hizo ver maravillas y prodigios, milagros, les hizo ver el mar rojo, cómo se abría a un lado y al otro, les hizo ver cómo los alimentaba por el desierto cuando no había ni plantas. El Señor les daba de los cielos su maná.
El Señor les dio de una roca agua, sin embargo, ellos todavía se estaban lamentando y todavía estaban buscando de adorar a otros dioses y buscando capitanes nuevos para que los guiaran. Y muchos de ellos querían volver a Egipto a seguir comiendo las ollas de carne. Insensatez del hombre. La idolatría está dentro, como Jesús dice, dentro del corazón humano. Vamos a leer el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 9. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y 21 dice de esta manera: y no se arrepintieron de sus homicidios. ¿Veis que idolatría va más allá de adorar una imagen? No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos, de sus hurtos. En este resumen, hermano, que estamos haciendo, Jesús nos está diciendo, el mismo Señor, porque Él también en Mateo dijo algo, que ahora vamos a ir también ahí a leer. Pero aquí vemos en este resumen el tema este de la idolatría, que después de haber visto milagros, como tú has visto milagros de parte de Dios, tú has visto cómo el Señor te ha librado de tantas plagas y de tantas cosas, tú has visto prodigios y unas maravillas tremendas, ni aún así la gente se vuelve a Dios, ni aún así. Eso estaba ocurriendo ya en la época de los apóstoles. La gente no se estaba volviendo a Dios. Pero como he dicho al principio, nosotros no podemos eliminar eso. Nosotros en la iglesia puede haber idolatría y yo no puedo hacer nada para quitarla. ¿Por qué? Porque no me corresponde a mí. Según Jesús nos dice que no podemos eliminarla porque eso lo ha hecho un enemigo. Hay un enemigo que es el que trama todo el asunto. Sigilosamente lo está tramando. Y Jesús nos advierte: hijitos, no podéis terminar con esa idolatría. ¿Y dónde vemos esto? Que Él nos diga esto. Bueno, lo vemos en Mateo en el capítulo 13. Lo vemos. Cuando el Señor nos dice, yo no lo voy a leer, pero se encuentra de esta manera más o menos escrito. El Señor Jesús dice que dejadlo crecer. Dejad crecer lo uno y lo otro. La falsa adoración crecerá al lado de la verdadera adoración. Hasta que el Señor Jesús, Mateo 13, es interesante esto. Versículo 30. Mateo 13, versículo 30. Dice de esta forma: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos, para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí nos está diciendo que la idolatría y toda clase de pecado se encuentra dentro de la iglesia juntamente. La falsa adoración con la verdadera adoración. Y un enemigo ha hecho esto. Y mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Mientras tanto, mientras está creciendo la idolatría y está creciendo la verdadera adoración, mientras ambos están juntos en el mismo campo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Podemos echar a la gente a la calle? ¿Podemos arrancar todas las matas y echarlas? No podemos. Pero está creciendo la falsa adoración y la verdadera adoración aún dentro de la iglesia, como dicen los apóstoles. Y Jesús mismo nos dice que nosotros no podemos hacer nada.
Mientras tanto, dejémosla crecer lo uno y lo otro juntos. Y el día de la cosecha, dice el Señor en ese pasaje que hemos leído, en el día de la siega, en el tiempo de segar, en el resplandor de su venida, el Señor mismo terminará con la idolatría y destruirá a todos los demonios y a todos los falsos adoradores. Mantente atento, hermano y hermana. Un falso adorador no está muy lejos, está dentro de la iglesia. El hombre siempre ha querido traer a Dios a su mismo nivel degradado. Por eso yo insisto en esto que hemos repetido varias veces. Ser idólatra es más amplio que postrarse ante una estatua o imagen. Y ahora yo quiero decir al Señor Jesucristo en oración, pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie. No solo yo quiero decirle esto. Quizás tú también quieres decirle al Señor: Señor Jesús, abre mis ojos para que vea. Abre mi corazón para que sienta. Ensancha mi mente, Señor, para que entienda lo que tú me estás hablando hoy, Padre. No quiero ser un falso adorador, Señor. Quiero hacer todo lo que tú me mandes. No quiero camuflar algo de la carne, de mi propia corrupción. No lo quiero poner al lado de tu altar. Quiero que tú separes lo uno de lo otro. Que tú quemes lo que no te vale y purifiques lo que sea bueno en mi vida, Padre. Así que abre mis ojos para que vea. Cambia mi corazón para que yo pueda sentir con Él. Y abre mi mente y pon la mente de Cristo en mí, para caminar como Cristo y para pensar como Cristo. Mientras tú vienes, mientras tú echas fuera todo lo que no vale, Señor, haz que yo pueda ver en este día, Padre. No te tardes, Señor. No te tardes, porque se nos hace tarde a algunos de nosotros. Y no queremos, Señor, caer en el error de presunción. Queremos siempre esperar en ti, Señor. No queremos apresurarnos por nada. Queremos tener nuestra boca sellada. Y tenemos que ser respetuosos, Señor, con lo que tu palabra nos ordena. Quita toda presunción de cada uno de nosotros. Quita antagonismo, toda aquella cosa que quiera luchar contra el poder del Espíritu Santo. Haznos sensibles a la voz de tu palabra y enséñanos a sentir, como hemos dicho, y a ver. Enséñanos a comprender, Señor. Todas estas cosas, Padre, las ponemos delante de ti hoy. Y gracias te damos por esta palabra que tú nos has dado, Señor, acerca de tus leyes, acerca de tus designios, Señor. Oh Dios, que podamos cumplirlas, Señor. Enséñanos a entender, Padre. Una vez más, quiero decirlo delante de tu presencia, que adorar es más allá de una estatua, Padre. Muchas veces nos adoramos a nosotros mismos, pensando que somos mejores que tú, pensando que yo haré mejor las cosas si yo me encargo de esto o de aquello. Pero, Señor, es inútil, Padre. Mi arrogancia no sirve. Mi presunción no vale para nada. Quema todas estas cosas que no sirven, Padre. Y haz que podamos ver la verdad de todo esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que así sea, hermano.